hace unos segunditos escuchábamos la palabra en aquellas jornadas de 1994 del doctor Eduardo Barcesat. Y lo tenemos en línea en este momento. Eduardo, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, el recuerdo de aquel momento traído hacia hoy. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza al cumplirse 30 años? Bueno, hay muchas normas que ameritan que uno tenga un recuerdo de aquellas jornadas y aplicables al día de hoy. Voy a escoger una, Ujú. la incorporación con jerarquía de cláusula constitucional del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, norma que condena los golpes de Estado clásicos militares que ha conocido nuestra aciaga historia institucional, pero que también debe ser aplicada, y lo digo por el momento que estamos transitando, cuando algún gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes del gobierno federal, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Y esto es lo que estamos viendo, que una prepotencia institucional del Poder Ejecutivo, consentida en buena medida por los propios legisladores, lleva a cabo el vaciamiento de las facultades del Congreso de la Nación para ser vaciadas o usurpadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Y las voy a mencionar las más importantes. En la Convención Constituyente se ratificó el texto histórico de 1853 que atribuía al Congreso la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y de proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa, cláusula que se complementó con el artículo 76 de la Constitución, estableciendo que caducaban las facultades delegadas y por lo tanto el Congreso asumía sus incumbencias constitucionales en plenitud. Bueno, a pesar de estas cláusulas tan categóricas, de lo que complementa esto en la parte que refiere a las facultades del Poder Ejecutivo, cuyo artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, dice, también es una incorporación de la reforma del 94, en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá asumir funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Bueno, estamos viendo que a pesar del claro texto constitucional, todo esto ha sido trasvasado a favor del Poder Ejecutivo, no solo en el tramo que está transcurriendo ahora de la presidencia Milei, sino que también ocurrió bajo la presidencia de Macri, que endeudó al país, avasallando esta división de poderes y reválida de las atribuciones del Congreso en materia de contraer empréstitos, deuda externa, para que Claro, sea claro. claro. Bueno, uno piensa entonces qué pasa con este país si la Constitución está para adornar la vitrina institucional de la República o si es efectivamente, como debiera ser, la ley suprema junto con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de cláusulas constitucionales y que podría ser una larga retahíla de todas las violaciones que este gobierno actual está incurriendo respecto de esos derechos que están impresos en las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos. Ujú. Y cito a título de ejemplo estas maniobras que impulsan algún proyecto seguramente para que se les aligere, para decirlo de la manera más suave, la situación a los responsables de crímenes de lesa humanidad condenados por dicho obrar atroz y aberrante. Bueno, esto ha provocado, a mi modo de ver, una situación en que estamos atravesando una situación de anomia, es decir, no se sabe qué normas rigen, se alteró la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino y se fulminó
la calidad de vida de los argentinos, introduciendo lo que hemos calificado de genocidio económico a través de los incrementos de precios tarifarios, mercadería, servicios, prepaga, en fin, transporte, todo aquello que hace a la vida cotidiana ha caído en una situación de espanto, sobre todo para aquellos de menores ingresos o directamente desplazados del sistema productivo de la nación argentina. De manera que mi balance es, la Constitución es bastante buena. No digo que sea perfecta después de la reforma del 94, pero es un gran avance, ayornó el texto de 1853/60 y ameritaría que realmente el pueblo argentino la viva como socialmente obligatoria y que sus autoridades den el ejemplo, porque evidentemente el Congreso de la Nación tolera estas invasiones y apropiaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial mira para otro lado. A eso iba. Esperan, A eso sí, iba. bueno, sí. Hablaste del Ejecutivo y del Legislativo. Y recuerdo en la causa Vialidad, cuando Cristina Fernández dice, bueno, miren, desde la Constitución del 94, lo que me atribuyen a mí se tendría que pensar al jefe de gabinete. O sea, no está Correcto, respetando totalmente siquiera lo que correcto. está establecido en la Constitución. Es decir, los jueces tampoco la estaban convalidando. Digo, No, los jueces son los primeros violadores, no tengo ninguna duda, ujú, ninguna duda. ¿Cómo va a poder la Corte Suprema, cuando le llega un caso inexcusable de competencia originaria, como fue el reclamo de la provincia de La Rioja por la sustracción de fondos de la coparticipación federal, decirle que no tiene un interés legítimo para claro. promover el pedido de declaración de nulidad de ese malhadado decreto 70/23? Bueno, claro, después dijo, estamos esperando que se pronuncien los poderes políticos, pero quienes más tienen la obligación de custodiar ese deber de obediencia a la supremacía constitucional es precisamente el Poder Judicial, Ujú. porque ya desde la primera ley de organización del Poder Judicial, la ley 27, miren por el número, la fecha de la misma, artículo tercero, establecía que su deber era asegurar la observancia de la supremacía de la Constitución, aún por sobre los actos de los otros poderes que estuvieran en contradicción con ella. Bueno, todo esto pareciera que rige en cualquier otro país menos Argentina, pero estoy citando la normativa argentina. Ajá. Entonces, Eduardo, siguiendo este lineamiento de la reforma constitucional del 94, que, como describís, está bien en lo cuanto está escrito, ¿en qué porcentaje, viéndolo a la distancia, se pudo llevar a la práctica esa constitución? ¿La mitad? ¿Menos de la mitad? ¿Un buen porcentaje? Bueno, depende de los gobiernos, pero Ah, diría que particularmente en dos periodos, y no lo digo por inclinación política, lo digo por convicción jurídica, donde se reventó la supremacía constitucional fueron gobierno de Macri, gobierno de Milei, y por algo se hacen alabanzas recíprocas, porque son dos especies de topadoras institucionales, que además lo hacen no para mejorar nada, sino para favorecer que nuestras riquezas y recursos naturales, primero, hayan sido puestos en garantía de repago de la deuda externa contraída por el gobierno bajo el gobierno Macri, y ahora para entregársela a los capitales financieros que pueden venir de cualquier origen, puede ser el narcotráfico, ya lo señaló el Gafi, que la Argentina se iba a convertir en un país guarida fiscal, lavadero de dinero proveniente de los ilícitos, etcétera. Bueno, todo eso que había jerarquizado nuestra institucionalidad en estos dos periodos de gobierno, ya uno transcurrido y otro que está transcurriendo, se ha pisoteado para favorecer esos intereses, a los que además sirven, porque no tienen pudor en de reconocer que hacen todo esto para aquellos que son sus verdaderos mandantes. No consideran que es el voto popular. No, el voto popular lo engrupieron, pero sí ellos obedecen estrictamente
las directivas del poder financiero internacional, y así estamos la gran mayoría del pueblo argentino, ¿no? Aprovecho, Eduardo, para consultarte acerca de que vos fuiste, bueno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Madres, fuiste también director de la carrera de abogacía de esa universidad, y ante esta intervención que ya Cristina Camaño ha dicho que es totalmente ilegal. Hablando de la legalidad e ilegalidad de una universidad que conoces y mucho, quisiera saber tu opinión. Bueno, yo considero, por supuesto, que es un acto más del atropello a los derechos humanos, particularizado y diría en lo que es más repugnante, que es afectar a las víctimas del Estado terrorista, que han sido las entidades de familiares de las víctimas de la desaparición forzada, masiva, la muerte, los ajusticiamientos, etcétera, que cometió el Estado terrorista y genocida. Bueno, que esta universidad que se creó como una especie de altar a los derechos humanos sea intervenida por un gobierno que, prosiguiendo a otro que dijo que los derechos humanos eran un curro, ahora pretende privar a la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. Por supuesto, es una infamia. Creo realmente que espero que si no es la justicia en el Poder Judicial de la Nación Argentina, las organizaciones internacionales que tutelan la vigencia efectiva de los pactos regional e internacional condene esta intervención infame que está llevando adelante el gobierno. Eduardo Barcesat, como siempre, un gusto hablar con vos. En el recuerdo también de estos 30 años de la reforma de la Constitución y el deseo de la implementación completa de aquella reforma. Eduardo, un abrazo muy grande. Hasta pronto.